Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir la palabra de salvación en esta mañana? Ya va, iglesia, vamos a ponernos de pie. Tenemos un acto de reverencia en esta mañana delante de nuestro Señor. No estamos en cualquier lugar, estamos en la casa del Señor. Y como estamos en la casa del Señor, tú y yo tenemos que brindarle reverencia al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que brindémosle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, 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 iglesia, vamos, todos, todos, todos. Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria, gloria, gloria al Señor. Manténgase allí, expectante ante lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, pero con suma reverencia, mis hermanos. Recuerde que usted y yo adoramos a un rey que es el rey por sobre todas las cosas, que es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Tenga claridad en qué casa estamos, mis hermanos. No estamos en un sitio cualquiera. Nosotros venimos hoy a rendirle nuestras vidas como sacrificio vivo a nuestro rey. Amén. Así que le pido que con suma reverencia, amada iglesia del Señor, podamos entrar en este tiempo de la palabra de Dios y podamos orar al Señor, que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo hace. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, mi Dios todopoderoso, donde venimos como tu iglesia, donde tú eres nuestro Señor, a rendirnos a tus pies, Señor. Nosotros sabemos y reconocemos en esta mañana que solo tú tienes palabra de vida eterna para nosotros, que solo una palabra tuya basta, Señor, para cambiar el rumbo de una vida, Señor, y enmarcarla conforme a tu propósito y a tu voluntad. Yo te pido que en esta mañana seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a mi vida y hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú tomándome como instrumento tuyo para no hablar palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Clamamos en esta hora, Señor, para que cada uno de nuestros corazones, Señor, sea rendido y dispuesto, Señor, a escuchar el mensaje que tienes para nosotros, Padre. Que no queremos estar solamente en este lugar, sino queremos estar conectados con tu presencia, Señor. Queremos rendirnos plenamente a ti. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos venido a este lugar y no sabemos que tú eres el Rey de Gloria, o no lo reconocemos con nuestra actitud. En esta mañana nosotros te pedimos perdón, Señor. Queremos, Señor, honrarte por sobre todas las cosas a ti, Padre. Y rendimos nuestra vida en esta mañana, Señor, como un sacrificio vivo, Señor. Donde, Padre Santo, tú nos recibes con olor fragante, Rey de Gloria. Y donde cada uno de nosotros, Señor, vino buscando en esta mañana no solamente estar en este tiempo, Señor, sino podernos conectar con la eternidad que es contigo, Jesús. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos a estar en este lugar, pero conectados al 100% contigo, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Como dice la iglesia, bríndele un aplauso al Señor. Mientras tanto, los niños van a pasar a su tiempo de instrucción bíblica. Iglesia, nosotros somos un ejemplo para ellos. Lo que tú y yo queremos que ellos sean en el futuro, tenemos que demostrarlo en el presente. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Oye, yo no sé, yo comí esta mañana. Comí esta mañana y la verdad es que esta mañana me levanté con un sueño bastante perturbador, diría yo. Pero mi hijo me aclaró, porque el Señor usa a quien quiere. Bueno, mi hijo es del Señor, ¿verdad que sí? Y el sueño, ¿quiere que se lo cuente o no? No era esa parte la que quería contar. Saben que anoche, mientras estaba durmiendo, y yo no soy mucho de sueño, ayer no comí caraota. Yo no suelo comer caraota en las noches. Bueno, a menos que me la preparen con azuquita y una arepita frita y queso. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de la palabra de Dios y del sueño. Estamos en ayuno. Y en medio del sueño yo lo interpreté como una pesadilla. Que yo iba a predicar a un sitio, pero había olvidado este aparatico que está aquí. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo? Si yo tengo que llegar a ese sitio temprano, no tengo la prédica en mano, o sea, porque siempre me gusta ir secuencialmente lo que es la administración o la prédica. La preparo, por eso, con ese motivo, intencionalmente. Y era tan perturbador que había millones de obstáculos para yo poder ir a predicar el evangelio.
usted que es bastante letrado, capaz hasta teólogo, la interpretación es que hay una oposición, ¿sí o no? Mis hermanos, predicar el evangelio nunca ha sido fácil, ni tampoco Jesucristo nos dijo que iba a ser sencillo. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros somos los que estamos llamados a pararnos en la brecha. Y tenemos que ser propicios para ser pro de que el evangelio sea predicado. Y no ser de obstáculo para que el evangelio sea predicado. Muchas veces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo yo he sido un obstáculo cuando, como mi hermano decía, tenemos dos manos y nos sumamos a la obra del Señor? Cada uno de nosotros individualmente ha sido proporcionado por Dios desde antes de la fundación del mundo con dones y talentos. Cada uno de nosotros tiene un don distinto. Yo necesito los dones de cada uno de ustedes, créanmelo. Y ustedes necesitan mi don. A mí me han dado el don de la predicación, pero a mi hermana el don del servicio. Y yo necesito el servicio, porque de solo predicación no vamos a estar. Las obras también se demuestran a través del servicio. El amor a Dios se demuestra también al servicio. ¿Y a qué voy a este punto, mis hermanos? Que habemos muchas manos, pero poco compromiso. Y tenía una carga en mi sueño en ese tiempo, que tenía un teléfono en mano y mandaba un mensaje a no sé quién era, no sé si era Jonás o Moisés, no sé quién estaba allí de verdad, pero eran uno de los dos. Y le decía, dile a la gente que me espere una hora más, porque todavía tengo muchos obstáculos y no puedo llegar al sitio. Y era tanta la adversidad que me levanté tribulado. En serio, me levanté tribulado con una carga, porque yo digo, wow, Dios mío, es increíble que cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios, y escuche, iglesia, porque le estoy hablando a usted también, no solamente el sueño es para mí, es para nosotros. Cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios, nada va a ser fácil. ¿Cuántos dicen amén? Los caminos no van a ser plenamente asfaltados, ni vamos a tener un Uber afuera donde nos va a llevar al sitio, y vamos a tener el clima como nos gusta en Venezuela, a 20 grados y allá voy. No, mis hermanos, este es un camino para los valientes. Ya va. Un solo amén. Esto es un camino para los valientes. Esto es un camino para aquel que cree que todo es posible. Esto es un camino para aquel que no se da por vencido. Este es un camino para aquel que cree en el poder de Dios por sobre todas las cosas y entiende que más que nuestra necesidad, tenemos un compromiso con el Rey que vive por los siglos de los siglos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, vuelvo a apelar al fundamento, tiene un don y un talento. Yo, como pastor de la iglesia y de cada uno de ustedes, junto con mi esposa, le animo a que usted ponga su don y talento en la obra de Dios. Y usted va a ver que Dios no se equivoca con lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Es hermoso cuando tú rindes una vida, tu vida, en honor al Señor. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Capaz tú dices, yo no sé hacer esto, pero sabes hacer otra cosa. Y yo estoy seguro que en esa cosa que sabes hacer, Dios te va a usar. ¿Cuántos creen esto? Amén, gloria a Dios. Bríndenle un aplauso al Señor. Quería compartir esto con ustedes en esta mañana. Y espero que el Señor sea obrando en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos ser propicios a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Bueno, bien, vamos a retomar la carta a los Romanos. Vamos ya por el capítulo número 8. Fíjense que ha sido un desafío. Esta carta la vengo predicando desde el mes de octubre del 2024. Imagínense cuánto tiempo me ha tomado avanzar 8 capítulos. La verdad es que es una carta muy fundamental, muy importante, pero también un poco profunda. Y tengo que llevarla de una manera que se haga digerible para cada uno de nosotros. Y sé que el Señor lo quiere de esa forma también. El tema de hoy, vamos a estar hablando sobre el capítulo 8 del libro de los Romanos. ¿Cuántos trajeron su palabra? ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios en sus manos? ¿Cuántos tienen sus teléfonos allí con la Biblia? Hermanos, nosotros hoy tenemos un culto ¿a quién? Y Dios nos habla a través de... Y si no tengo la palabra, entonces ¿qué estoy escuchando? Alabe y disimule. Salude que está a su lado, por cierto. Denle un abrazo. Dios le bendiga. Quítese ahí el estrés. Bueno, estaba lloviendo, pero llegó a la casa del Señor. Gloria a Dios. Salúdelo, bríndele un abrazo. Dígale, hermano, cómo te extraño en la semana y me gusta verte todos los domingos. Quiero compartir contigo en este tiempo donde Dios nos habla a través de su palabra. A modo de recordatorio, yo quiero que vayamos retomando lo que hemos venido desglosando desde el mes de octubre en el libro de los Romanos. Estamos finalmente en el capítulo 8, pero a modo de recordatorio sobre Romanos, hemos venido desde el año pasado estudiando esta carta del apóstol Pablo para la iglesia de los Romanos, pero hoy para la iglesia Visión al Mundo Madrid. Amén. Y es una carta de suma importancia, mis hermanos, para nosotros como cristianos. ¿Quiénes son cristianos en esta mañana?
¿Quiénes creen que Cristo es el fundamento de sus vidas? ¿Quiénes creen que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, aun cuando no lo merecíamos? ¿Cuántos rinden sus vidas plenamente a Dios? Dios nos va a hablar hoy. Porque Dios nos habla a través de su palabra, de su gracia para con nosotros, a través de este libro de los Romanos, de la ley y de la obra redentora de Cristo en cada una de nuestras vidas. Si nosotros no conocemos la verdad, cualquier cosa nos valdría. Por eso es importante conocer que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, como dice Juan 14:6. Es importante que usted tenga un fundamento claro de por qué vino hoy a la casa del Señor. No es por obra, mis hermanos, es por gracia. Que cada uno de nosotros ha sido rescatado de una muerte segura que teníamos nosotros. Teníamos una muerte segura en donde la carne suya y mía es la enemiga número uno de Dios. Pero los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Y ambos se oponen entre sí, pero poderoso es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero poderoso es Dios para derribar todo aquello que se opone en nuestra relación con Él. Y es importante que nosotros tengamos entendimiento. Repita, entendimiento. Estoy llamado a tener entendimiento a lo que he sido o por qué he sido rescatado. Cada uno de nosotros hemos sido producto de un rescate. Repita, rescate. He sido rescatado. Y el que nos rescató es aquel que pagó el precio 100% por cada uno de nosotros cuando no valíamos nada. Pero Él lo dio todo. La vida de su Hijo único por amor a nosotros cuando no lo merecíamos. Si eso no es amor, demuéstreme algo distinto o dígame otra cosa que sea amor. Y bien, esta carta a los Romanos nos habla sobre la ley y la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Hoy estudiaremos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios el capítulo 8 y quiero que me acompañe al libro Romanos capítulo 8 versículo del 1 al 8. Por cierto, si ven esto aquí es porque tenemos un problema de filtración en la iglesia y todo lo que era púlpito está parcialmente. Entonces le pido a cada uno de ustedes por sus oraciones para que podamos resolver esto, pero más de esto, que podamos tener un local propio para cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Las oraciones del justo pueden mucho, mis hermanos, y estamos llamados a pararnos en la brecha porque la iglesia no es mía, es de nosotros. Amén. La iglesia no es mía, es de nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que orar por nuestra iglesia. Si usted ama la casa de Dios, oremos para que el Señor nos provea. El Señor quiere hacerlo, pero donde están dos o más reunidos, ahí está la presencia de Dios. Donde dos o más nos sumamos para pedirle al Señor que abra los cielos, Dios lo va a hacer con más prontitud. Amén, así que le animo. Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuánta condenación hay? Para los que están en Cristo, ojo, Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Escuche bien, y yo le pido a usted, si usted trajo un resaltador en esta mañana, si usted tiene un bolígrafo a mano, si no tiene, pídaselo al hermano, y si no al hermano, el hermano Marco. Y usted pueda subrayar allí: para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero hay algo más. Pablo profundiza aún más este tema y dice: los que no andan conforme a la carne. Y ya va, mi hermano, ya vamos a describir qué es andar en la carne y qué es andar en el espíritu. Pero para los que no andan conforme a la carne, sino que los que andan conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que los que andan en la carne tienen una ley que los gobierna, que es el pecado y es la muerte. Pablo hablándonos a nosotros como iglesia. ¿Me estoy explicando, iglesia? O la palabra de Dios nos explica lo que quiere decirnos la palabra misma hoy, en esta mañana. Porque lo que era imposible para la ley, estamos hablando del sacrificio en la cruz del Calvario. Por la ley ninguno de nosotros, iglesia, íbamos a ser salvos. Nunca, nunca. La ley es siempre contraria a nosotros. Ningún hombre en esta tierra ni ninguna mujer puede cumplir los 10 mandamientos. No lo pueden. No hay, solo Cristo. 100% hombre y 100% Dios. Y teniendo ese entendimiento, le damos importancia a lo que el apóstol Pablo nos habla. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Wow, un trabalengua, ¿no? Era carne, por la carne, lo envió en carne, porque todo lo que nosotros teníamos era carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él es 100% justo.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No hay en algún parámetro de la Biblia donde dice que no se tenga que pagar un precio por un rescate. Cuando nosotros valoramos la vida que tenemos, nosotros tenemos entendimiento en que alguien pagó un precio por nosotros en la cruz. Y ese precio costó la vida del Hijo de Dios. Y ahí nosotros empezamos a darle valor a lo que se refiere ser llamado cristiano. Porque cristiano no es una frase de cliché o una frase que me distinga, sino la vida como yo la vivo es que me distingue. En las muchas palabras abunda el pecado. Más hecho, menos palabras, mis hermanos. Amén. Para que la justicia de la ley, voy por el versículo 4, o vamos, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, vuelva a subrayar, por favor. Yo lo tengo subrayado. Piensan en las cosas de la carne. ¿Qué hacen? ¿Hacen las cosas o las piensan? ¿Saben por qué las piensan primero? Porque aquí ocurre la chispa. ¿Qué quiero hacer? Baja aquí y después yo ejecuto. Pero primero todo comienza con un pensamiento. Amén. Tenemos que saber por qué pasan las cosas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Es qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y finalmente el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Pueden agradar a Dios? No pueden agradar a Dios. Si hay algo que impacte mi mente en medio de la meditación en este versículo, cuando lo estaba preparando esta semana, era la palabra pensamiento. Porque remarca un precedente en una acción de alguien. Nosotros somos la suma de lo que pensamos. ¿Sabían eso? Cada ejecución que nosotros hacemos, primeramente llegó algo aquí, bajó aquí y después se ejecutó. Para bien o para mal. En esta palabra es la palabra pensar y la contraposición que hay entre la carne y el espíritu. Lo hemos estado viendo como si se tratase de dos personas, ¿verdad que sí? Como si fuesen dos personas distintas. Una va enfocada a sus placeres y a sus deseos y la otra en agradar a Dios. ¡Wow! Por eso es que dice que los que andan en la carne, dice la palabra de Dios, son enemigos de Dios. ¿Son enemigos de quién? Amén. Y efectivamente es así. No existe eso de llamarnos cristianos, escuche bien, iglesia, y vivir una vida que poco refleje o nada a Cristo en su vida. No existe eso. Rompa ese parámetro en su vida. No lo diga si usted anda en la carne. Se lo animo, porque mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque le es contado por pecado. Usted tiene que entender que cuando Cristo pagó un precio por usted y por mí, Él pretendía que en nosotros hubiese un proceso de regeneración que lo inicia el Espíritu Santo cuando decimos Cristo vive en mí. Y cuando inicia ese proceso de regeneración, se supone, está supuesto que el Espíritu Santo nos empiece a revelar la condición pecaminosa que había en cada uno de nosotros. Y que nosotros digamos ya no al mundo y sí a Cristo. Pero es una carta tan profunda que nos habla directamente de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. ¿Cómo tú sabes que una persona es cristiana? Ay, María, gloria a Dios. ¿Cómo dijiste? Por sus frutos los conocerán. Porque yo puedo decir que soy cristiano, pero yo de esta cuadra allá hacia arriba voy echando pestes y culebras. ¿Realmente soy un cristiano? Y yo digo que soy cristiano, pero una cosa es decir y otra cosa es ser. Amén. Bríndele un aplauso al Señor. Lo veo ahí como impactado. ¿Qué pasó, José? Muy bien. Ese proceso de regeneración, repita, regeneración, comienza en cada uno de nosotros, en un cambio de mente. Hay un cambio de mente donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso ese proceso de regeneración trae madurez en el cristiano, donde las cosas viejas pasaron y ahora yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. No es que Dios me bendijo más, sí, te está bendiciendo más, no físicamente, sino espiritualmente, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese proceso de regeneración ocurre en la mente y todo es algo progresivo por el poder del Espíritu Santo de Dios. El fruto
del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros como creyentes. Es por ello que Pablo, con el corazón más pastoral, comienza esta carta en el capítulo 8, recordando que la naturaleza de la nueva creación del Señor, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no tienen cabida en un pensamiento que no honre ni glorifique al Señor. Saben que la palabra a veces es dura, y se los digo a mí, se los digo por mí, porque yo cuando preparo este versículo, yo no estoy pensando en transmitirlo específicamente a alguien, sino que sé que Dios me está hablando a mí. Y me confronta de tal manera donde me dice: Jonathan, lo que estás haciendo muchas veces no concuerda con lo que tú dices ser. Así que yo quiero que tú te pongas a cuenta conmigo. ¿Cuántos en esta mañana Dios le está hablando de esa manera, mis hermanos? Solamente a mí Dios trata conmigo. Un cristiano que no es tratado, es difícil que el Espíritu Santo more en él, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Nos lleva a nosotros a exponernos de tal manera que nos contrista pero nos consuela, que nos lleva a nosotros a ponernos a cuentas con el Creador de nosotros, del universo, del mundo y lo que en ella habita. Por eso es que un cristianismo light, creo que la semana pasada hablamos algo sobre eso, no existe. No existe, mi hermano. Usted tiene que saber distinguir entre si usted es verdaderamente llamado cristiano o usted está fingiendo ser un cristiano. Y es doloroso esto, para mí principalmente. Hace poco, para romper un poquito el hielo, hace poco vi un testimonio de un pastor que tenía como unos 50 años y lo llama una pareja de pastores que llevaban pastoreando por unos 30 años, esposo y esposa. Y estos pastores que llevaban 30 años pastoreando, la esposa se quejaba porque el pastor era una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Y yo creo que el primer ministerio que nosotros estamos llamados a desarrollar es nuestro hogar. Mis hermanos, yo aquí me la paso 2 horas con ustedes, entre risa, abrazos, consuelo, a otros en la semana. Pero donde yo soy más confrontado es en mi hogar. Se los digo de corazón. Mis hijos son los testigos más fieles que yo tengo, porque ellos me ponen a mí en mi lugar. Ya va, mis hermanos, no me vean así. ¿Amén o no amén? Muchas veces nosotros, cuando nuestra esposa nos dice algo, nosotros como somos hombres, cabeza, sacerdote, nos sobramos. No, yo me la sé toda, te la sabes toda, ten cuidado porque ella es tu ayuda idónea. No está para que ella te maltrate a ti, ni tú maltratarla a ella, pero ella tiene muchas cosas que te van a servir a ti. Yo creo en ese ministerio del Señor. Yo creo en la perfección de Cristo, que Él no hace cosas a casualidades. Él nos mandó a estar con una ayuda idónea para que nos ayudara. Y cuando nos ayuda, nosotros podemos decirle: Señor, he hallado gracia en ti, como dice el salmista, el que haya esposa, haya el bien. Es importante entenderlo, iglesia, porque cada uno de nosotros en nuestros hogares está llamado a desarrollar el ministerio primario de Cristo, donde vamos a ser confrontados de una u otra manera, donde el carácter de mi pareja o el mío se contrapone, pero donde impera el Espíritu Santo de Dios, hay paz y hay libertad. Estamos llamados a entender eso. ¿Y por qué lo digo? Porque el primer ministerio que el Dios me entregó a mí como pastor es mi casa. Y en mi casa es donde yo soy señalado. En mi casa es donde yo soy juzgado. En mi casa es donde yo soy puesto en mi sitio. ¿Cuántos somos puestos en nuestro sitio, en nuestros hogares, o dejamos que Dios lo haga? No estoy hablando de maltrato de mujer a hombre, no me malinterpreten, no quiero hablar de eso hoy, ni estoy de acuerdo con eso. Estoy en que muchas veces nosotros en la soberbia no aceptamos la corrección, ni aún de nuestros seres queridos, cuando tienen razones para decirnos lo que nos dicen. Bien, retomo. Yo siempre me voy por las ramas, no sé por qué, pero bueno, usted me entiende. Gracias por tenerme paciencia, mis hermanos. Era necesario. Pero esta pareja de pastores que ya tenían 30 años pastoreando, llamaron a este pastor que también tiene su esposa, pero era más joven. El pastoreo llevaba como unos 10 años, pero Dios le ha dado sabiduría. Y en medio de esto la esposa le dice: yo no sé por qué él dice que se llama pastor y aquí en la casa es otra cosa totalmente distinta. Bueno, los dos pastores le dicen a la esposa que lo deje para darle un consejo. Y él le pregunta: mi hermano, por todo lo que me has puesto tu esposa y tú no has dicho nada, yo te quiero hacer una pregunta real. ¿Tú sientes el llamado del Señor en tu corazón, de verdad? Y este hombre dijo: no. 30 años pastoreando y no sentía el llamado del Señor. ¿Tú sabes lo doloroso que es eso? Y lo pongo a él porque, bueno, es un pastor y no estoy diciendo nombre, pero lo pongo por el ejemplo, porque muchas veces nosotros podemos tener 30 años en una iglesia y no estar convertidos realmente, mis hermanos.
Y eso es doloroso, perder el tiempo. Porque lo pierde la persona. El pastor no, yo no pierdo tiempo. Yo hago mi trabajo. Yo intento llevar a las ovejas a donde coman el pasto verde y donde beban el agua clara. Pero usted decide si usted va con el redil o usted se aparta del redil. ¿Que soy malo cuando la oveja se quiere ir? No, yo a veces le doy su tiempo a las personas. Porque yo no puedo cambiar el corazón de nadie, mis hermanos. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Y solo un trabajo del Espíritu Santo de Dios en la disposición de cada hombre y mujer es que el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero es importante entenderlo. Y esto a mí me impactó. Cambió mi perspectiva de todo lo que es ser llamado cristiano. Porque muchas veces yo puedo estar detrás de un púlpito y simulo ser cristiano. Y eso se ve. Pero una cosa es clara. Yo te puedo engañar a cada uno de ustedes. Pero al que vive y reina, nadie ni nada lo podrá engañar. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Oye, yo lo veo ahí. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos. Vamos. Yo como pastor estoy llamado a usted a confrontarlo en amor y a pastorearlo en amor. Amén. Mi trabajo es exponerle una verdad, pero decirle hay una solución. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Tenemos que tener entendimiento, iglesia. Y últimamente, yo no sé si desde que la pastora Grisel empezó a predicar, Dios me ha estado hablando sobre la madurez. Y sueño sobre la madurez. Y todo lo que me perfilo a hacer un devocional es sobre la madurez. Dios quiere que su iglesia madure. Dios quiere que tú y yo maduremos. Dios quiere que tú y yo lo reconozcamos verdaderamente. Dios no quiere simuladores. Dios quiere verdaderos cristianos rendidos a sus pies. Nosotros queremos ganar una ciudad para Cristo. Seamos cristianos. Seamos cristianos. Cristiano no es una palabra, es una vida rendida al Señor. La madurez empieza con el liderazgo de la iglesia, con cada uno de nosotros, con cada hombre y mujer que el Señor va preparando. Pero si no hay un liderazgo maduro, ¿cómo crece el resto de la cosecha? Iglesia, dígame algo, por favor. ¿Cómo crece el resto de la cosecha? Inmaduro. Miren, tan confrontado he estado en estas semanas que muchas veces nosotros, Dios se nos asigna algo y no lo hacemos. Mi hermano, no se moleste cuando Dios levante a otro. No se moleste cuando Dios levante a otro, porque lo que uno si yo, Jonathan Ravelo, pastor de la iglesia, yo no asumo mi rol con toda la responsabilidad del mundo, yo se lo digo a usted, Dios está por volarme la cabeza. Así mismo, yo soy un blanco perfecto del Señor, porque lo que me entregó no lo valoro. Si yo no valoro lo que Dios me da, no le estoy dando honra a Él, que Él es perfecto para entregarme las cosas que sabe que yo puedo hacer, porque no soy yo, es Cristo que vive en mí. Pero cuando yo no asumo mi función, estoy, mi hermano, en un precipicio donde no hay salida. Tenemos que asumir compromisos. Sin compromiso no hay victoria. Amén. Viendo esto y pensando en el significado de la palabra pensar, en su significado más simple es formar una idea de algo o de alguien. O sea que cuando viene el pensamiento, cuando yo estoy conforme a la carne, hay algo que penetra mi mente. Pero ahí es donde yo tengo que decirle, Señor, ya no vivo yo, Cristo, tú vives en mí. Yo mis pensamientos los llevo cautivo. ¿Y cómo tú llevas un pensamiento cautivo? Pensando en Cristo. Donde viene a la carne a decirte muchas veces, eso es agradable. Pero yo le digo, era agradable antes, pero ahora yo he rendido mi vida al Señor. Y ahora para mí es agradable Él, agradarlo a Él, satisfacerlo a Él, alabarlo a Él, adorarlo a Él. Vamos, bríndenle un aplauso al Rey de Gloria, mi amado hermano, iglesia del Señor, donde nosotros sacrificialmente todos los días morimos a nuestro yo y le decimos, Cristo vive en mí. ¿Es fácil esta vida de cristianos? El que me diga que es fácil, mi hermano, yo creo que está viviendo un evangelio pero super light. Yo mismo soy confrontado todos los días, mis hermanos, en múltiples formas y maneras, donde hay una lucha constante entre lo que la carne que hay en mí quiere hacer y lo que el espíritu que mora en mí quiere hacer. Es una lucha constante donde cada uno de nosotros tenemos la decisión, repita, decisión, de darle lugar a la carne o al espíritu. ¿Qué necesitamos nosotros en esta vida?
Agradar al Señor por sobre todas las cosas. Cuando yo me centro en el mundo y mi vida es el mundo y yo quiero satisfacer mi mundo y todo lo que está a mi alrededor es mundo, pero pretendo después el domingo venir a Cristo, 6 días en el mundo y un día o 2 horas en Cristo, dígame cómo va a ser el resultado de esa vida. Mundo, porque si yo pretendo que el pastor me dijera y me entregue la palabra 2 horas y yo vivo, no sé cuántas horas tiene una semana, pero es mucho más de 2 horas. Vivo sumergido allí. Donde está mi pensamiento, ahí está mi corazón. En la suma de mis pensamientos van a expresarse mis acciones. Mundo. Hay algo importante. De Dios nadie se puede burlar. Tenemos que tener entendimiento, iglesia. Vuelvo a apelar a la carta del apóstol Pablo. Madurez para cada uno de nosotros. Somos lo que pensamos. Pongamos cuidado en nuestros pensamientos. Allí hay evidencia de lo que realmente tú y yo somos, lo que hay aquí. Si yo pienso más en la carne que hay en mí, si yo sueño es carne, ¿qué es lo que hay en mí? Si yo para expresarme como mi hermano, yo lo que le pido es que yo lo que le hablo a él es de satisfacción personal para mí. Tú sabes lo que yo necesito, Marco, una casa, una camioneta, porque ya tenemos un perro y necesito una iglesia grandísima. Y bueno, mi hermano, ¿qué hay en mí, mi hermano? Carne. Pero si yo cuando me pongo contigo te digo, si tú leíste el Salmo 123, mi hermano, viste lo que la palabra de Dios nos dice allí. Oye, mira cómo yo soy confrontado. Los que lloran con lágrimas, con gritos de alegría recogen. Gloria a Dios. Yo lo animo a él y él me anima a mí. Pero qué de provechoso hay que yo lo contamine a él con la carne que hay en mí. Porque él ni siquiera tenía pensamientos de carro, pero ahora quiere un carro. Se ríen, pero es así. No seamos de tropiezo para nuestros hermanos. Repita, no quiero ser de tropiezo para mis hermanos. Quiero ser de bendición. La evidencia de que tú y yo somos cristianos es lo que hay en nuestra mente. Estos 2 grupos que estamos hablando tienen condiciones distintas. Unos están muertos y otros están cerca de Dios, vivos. Unos viven para agradar a su carne y otros viven para agradar a Dios. ¿En qué punto estamos nosotros, iglesia? ¿Qué queremos nosotros con nuestra vida? Perdón. Agradar a Dios. Pensemos en Dios. Hagamos de Dios. Todo lo que es de Dios nos conviene. Todo lo que es del mundo, muerto en delito y en pecado. La amistad con el mundo nos constituye a ti y a mí enemigos aférrimos de Dios. Pero la amistad con Dios nos garantiza una vida eterna en la eternidad. Valga la redundancia. John Stott llegó a decir: a donde enfocamos nuestra mente juega un rol vital en nuestro comportamiento presente y en el futuro. ¿Es importante lo que pensamos, sí o no? Más adelante indagaremos un poco más sobre la carne y los que andan conforme al Espíritu. Pero este día vamos a continuar con este estudio temático de la carta a los Romanos. Esto es solo la intro. Y estoy agotado. Pero el Espíritu de Dios está con nosotros, mis hermanos. Amén. Ustedes, yo lo he hablado con algunos, pero cuando yo salgo de aquí es como si hubiese cargado 40 sacos de cemento en un piso 10. Porque hay oposición, mis hermanos. A la carne no le gusta que le digan que es carne. ¿Sí o no? No nos gusta. No nos gusta, y es una lucha no carnal, sino espiritual. Porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esa lucha es una confrontación. Cuando los domingos alguien quiere ir a mi casa, yo le digo: mi hermano, yo te amo, pero yo lo que quiero es dormir. ¿En serio? Entiéndame. Es una lucha. Este día vamos a continuar con este estudio temático y hoy vamos a estudiar uno de los capítulos más poderosos de esta carta, pues en él encontramos varios puntos de lo que hemos leído del 1 al 8, nuestra libertad del pecado, la vida abundante en el Espíritu y la seguridad que tenemos tú y yo en el amor de Dios. ¿Cuántos se sienten seguros en el amor de Dios por sus vidas? Yo creo que eso es un punto fundamental. Si te sientes amado, vas a obedecer al que te ama, porque entiendes que es por amor, no por obligación. Amén. ¿Cuántos nos sentimos amados, iglesia? Yo quiero preguntarle, y que si usted se siente amado y ama a Dios, le brinde un fuerte aplauso. Amén, gloria a Dios. Vamos, vamos.
Gloria a Dios. Podemos decir que por medio de este capítulo número 8, el Señor nos hace un llamado a la esperanza y a tener seguridad a todos nosotros como creyentes, pues nos demuestra que nuestra vida tiene un valor incalculable para Él en la cruz del Calvario. Veamos cuáles son estas enseñanzas. Le he dividido en 4 partes. La primera enseñanza: en Cristo somos libres de la condenación del pecado. Y vamos allá a Romanos del 1 al 4, como ya lo hemos visto. Pero quiero que vayamos sobre la marcha. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Lo primero que nos declara el capítulo 8 de la carta a los Romanos es que ninguna condenación hay para nosotros, para los que están en Cristo Jesús. Yo creo que estoy hablándole a cristianos hoy, ¿verdad que sí, amados? Amén. Es decir, que todos aquellos que han sido justificados, ¿cuántos han sido justificados? ¿Cuántos se sienten justificados? ¿Cuántos creen que han sido justificados por Cristo? Ninguna condenación hay para nosotros. Por la fe en Cristo que tenemos tú y yo, estamos completamente libres de las consecuencias eternas del pecado. Las consecuencias eternas de este pecado. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa haber muerto junto con Cristo por la fe al pecado y a la ley, y haber resucitado en una nueva vida de libertad con Él. ¿Cuántos nos sentimos de esa forma? ¿Cuántas acciones en nosotros como fruto hay de que esto ocurrió en nuestras vidas? ¿Cuántos decimos nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Pero no solamente decirlo, sino vivirlo. ¿Cuántos entendemos que la carne es contra el Espíritu y que nos conviene a ti y a mí estar en el Espíritu y no en la carne? Porque para algo hemos sido rescatados, ¿verdad? Éramos esclavos, muertos en delitos y en pecados. Pero Cristo, gloria a Dios, a Cristo, pagó un precio por nosotros en la cruz. Y Él pretendió, en medio de ese rescate, que nosotros fuésemos separados para Él, nación santa, pueblo adquirido por Dios para buenas obras. ¿Cuántos creen que Dios nos ha rescatado, mis hermanos? ¿Cuántos se sienten amados conociendo las buenas nuevas de salvación? ¿Cuántos entienden que no son producto de una casualidad, sino de un propósito de vida eterna? Dios nos ve a cada uno de nosotros como un diamante con un valor incalculable, que Él está puliendo y perfeccionando para ponerlo para su obra. ¿Cuántos creen que están siendo perfeccionados de esa manera? Antes de confesar a Cristo como nuestro Salvador, cada uno de nosotros vivía bajo la ley que nos condenaba por nuestra incapacidad o nuestra debilidad de cumplir esa ley. Pero cuando morimos por fe, con Cristo nos dio la libertad completa de esta condenación. Es decir, que la libertad es completa y es permanente. Es completa y es permanente. No hay parcialidades. Él lo que hace, lo hace completo, a plenitud. El problema está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros decidimos vivir? ¿Cómo determinamos nosotros vivir? ¿Saben qué me ayuda a mí mucho? Primero, el Espíritu Santo de Dios. Pero saber que otro depende de mí, mi hermano, eso es otra cosa. Porque yo soy el reflejo para otros. No estoy quitando a Cristo porque es nuestro Señor. Ojo, tenga entendimiento. Y no me estoy exaltando. Estoy abriendo mi corazón a lo que me ayuda a mí a modelar el carácter de Cristo. Que otro me va a ver y quiera copiar lo que yo hago o digo. ¿Cómo queremos que esas personas se formen? Distorsionadas o apegadas al Señor. Porque tú y yo estamos llamados a ser un ejemplo de Cristo, ¿no? Somos cristianos, imitamos a Cristo, seguimos a Cristo, servimos a Cristo, hablamos como Cristo, pensamos como Cristo. ¿Cómo va a ser el resto que me siga? Como Cristo. Pero si yo ando un día en la carne y modelo nada más la carne y vivo en la carne y todos mis deseos son para la carne, ¿cómo yo voy a modelar el carácter de Cristo en una ambigüedad? No existe. No existe, mis hermanos. No existe, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero tiene que haber una muerte plena en ti. Por eso es que Cristo dice: carguen su cruz cada uno y síganme. ¿Nosotros cargamos la cruz realmente? ¿O pretendemos que
Cargar la cruz es lo que hizo Cristo Jesús y nosotros estamos ya sin hacer nada. Y no estoy hablando de obra, estoy hablando de gracia. Pero la gracia tuvo un valor. Y ese valor se refleja en que alguien murió por nosotros, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, cuando nosotros no lo merecíamos. Démosle valor a lo que Cristo nos ha entregado. Amén. Esa libertad de la consecuencia eterna del pecado, es decir, la condenación, ha sido posible únicamente porque Cristo condenó el pecado en la carne. El versículo 3 y 4 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pecado es condenado cuando Jesús muere en la cruz. Por medio de ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí los pecados de la humanidad. Y hay algo que retumba en mi mente en este momento. Muchos de nosotros somos propicios para la carne más que para el Espíritu. Queremos cada uno de nosotros decir que somos cristianos, pero cuando Cristo quiere montarnos gobierno en nuestras vidas, nos cuesta sujetarnos a Él. Entonces tratamos de buscar en la Biblia algo que me justifique para yo decir: no, yo soy cristiano. Acuérdate que aquí lo dice. Buscamos una justificación donde nadie se puede justificar, sino obedecer, porque la obediencia es más importante que el sacrificio. Amén. Obediencia, mis hermanos. Cristo pide de cada uno de nosotros obediencia. Por eso es que Él dice y nos reitera: si tú sabes hacer lo bueno, tú sabes lo que es bueno y no haces lo que es bueno, estás condenado tú solo. Porque para Cristo eso es pecado, porque Él ya se encargó de revelarnos la verdad. Y esa verdad está supuesta a hacernos libres. Pero cuando no nos hace libres, no es por el poder ineficaz de la verdad, sino por el corazón endurecido en cada uno de nosotros. Que no queremos gobierno. Decimos: yo quiero andar de gloria en gloria, pero ese de gloria en gloria es hacer lo que yo quiera. Eso no existe. De eso no hay. De eso no debería haber. Nosotros, los que somos llamados cristianos, mis hermanos, tenemos a alguien que gobierna nuestras vidas. Cristo es nuestro rey. Y un rey gobierna con justicia y con verdad. Y tenemos al mejor rey, el que nos gobierna justamente, el que nos dice que hagamos lo bueno y dejemos lo malo de lado, porque nos conviene a cada uno de nosotros. Pero muchas veces en el hombre y en la mujer hay tal dureza en el corazón que no quieren escuchar la voz de Dios, o la escuchan y entra por aquí y sale por aquí. Sí, ya escuché la charla. Esto no es una charla. Esto no es exposición de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, está viva. Él penetra hasta partir el alma. Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos, conoce lo que hay en nuestro corazón. Es más, te digo algo más: Él sabe por qué tú estás aquí sentado, y si estás plenamente 100% aquí o estás pensando en otra cosa, 99,9%, y aquí estás en 0,01%. Alabe y disimule. Amén. Dile un aplauso allá al Señor. Permítame un momento tomar agua. La condena de la carne, la condena del pecado en la carne, significa que cuando Jesús cumplió el castigo por nuestro pecado, el poder esclavizante del pecado fue derrotado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Cada uno de nosotros estaba dispersado del rebaño, disperso. Había un rebaño, hay un buen pastor, pero cada uno de nosotros estaba descarriado. Pero Él dijo: por eso descarriado yo también voy a sacrificarme, pues yo sé que ellos van a entrar a mi rebaño. Él apostó todo por nosotros. Nosotros apostamos todo por Él, o parcialmente, cuando puedo y cuando quiero. Ese es otro tema. Mi tiempo es mi tiempo y el de Dios es el de Dios. Y yo voy allí como errante por la vida. Pero proceso, preciosos procesos. Cuando viene el proceso, ahí yo sí entiendo: Dios es mi prioridad. La semana pasada hablé sobre las prioridades. ¿Recuerdan? ¿Cuántos estuvieron? Hablé sobre las prioridades, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hizo un análisis en su casa sincero, a carta cabal, y dijo: Señor, de verdad no te tengo como una prioridad en mi vida? Yo simulaba que tú eras la prioridad en mi vida, pero realmente no lo eres.
Si usted no lo hizo, mi amado hermano del Señor que lo amo, perdió el tiempo el domingo pasado. Porque Dios pretende hablarnos, pero transformarnos también. Dios pretende hablarnos y que usted tome acciones en su vida. Porque de nada vale que yo escudriñe, yo como pastor de Génesis hasta Apocalipsis, bueno, me nutro yo. Yo le voy a decir al Señor cuando me llame, yo le prediqué todo lo que tú me dijiste. De cada uno de nosotros es individual la salvación. No va a correr por mi sangre, por mi cabeza esa sangre. Dios pretende que cada uno de nosotros sea propicio en este día para ser confrontado de tal manera que digamos: Señor, no estoy viviendo conforme a lo que tú me llamas. De verdad que simulo más que lo que soy. Pero yo acepto lo que tú me dices y quiero que me ayudes a cambiar. ¿Cuántos dicen eso en esta mañana, mis hermanos? No le dé pena. Yo también he estado allí. Yo he estado en una iglesia donde yo también era servidor y iba a servir lastriado, podría decir. Esa palabra, ¿o es mala? O sea, no quería ir. Iba para aparentar a otros que yo iba, pero mi corazón no quería estar allí. Estaba bien ese servicio. Alguien que me diga, un ilustrado por acá. No, ¿verdad? Mi corazón estaba mal. Pero cuando entendí que Dios me había llamado, no cuando yo iba a ser pastor ni nada de eso, hace muchos años, entendí realmente lo que era un servicio. Yo le pedí perdón al Señor por no haber servido como Él quería o como demandaba de mí servir. Si usted no quiere servir, no lo haga. En serio. Estamos llamados a servir. De eso todos tenemos que estar plenamente convencidos. Pero si en ti no hay un corazón realmente servicial, no lo haga. De Dios nadie se puede burlar, mis hermanos. Dios conoce tu corazón y mi corazón y las motivaciones que hay para hacer lo que hacemos. Y dejamos de hacer lo que tengamos que hacer. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, iglesia. Y con esto te animo a que tú, en esta mañana, que estás allí sentado, no sé cuántos se pararon a las 8, yo me paro a las 7, plancho, mi esposa la ayudo, en serio. Yo con eso no tengo problema, de verdad. Mi problema es cocinar, ya lo saben. Tampoco las hago. Pero lo que le digo, mi hermano, que cuando yo me preparo para venir al servicio, yo quiero estar plenamente seguro de que yo voy a venir acá. No solamente desde hoy a las 7 de la mañana, sino desde el lunes. Y digo: Señor, prepara mi corazón, porque yo sé que tú quieres hablarme a mí. ¿Cuántos hacen eso en la semana? Ya van, 2, 3, Leo. ¿Sabes por qué? Porque eso va a ser un reflejo de lo que tú interpretas aquí en esta mañana. Porque si tú vienes aquí en esta mañana, estás dormido, ¿qué vas a hacer tú? Perdiste el tiempo, mi amado hermano del Señor. Déjamelo decir de todo corazón. No es tu lugar. No es tu lugar. Nosotros tenemos que tener reverencia con lo que estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Nosotros no podemos entrar en un local y quitarnos la cabeza y pretender simular ante los demás que sí, yo estoy aquí para pagar una cuota. ¿Cuota de quién? ¿De quién? ¿A quién está pagando una cuota? ¿A quién? ¿Alguien están cobrando algo allí? No. Aquí no se trata de eso. Se trata de que Cristo quiere cambiar tu corazón. Tú decides que Cristo cambia tu corazón. ¿Cuántos de nosotros quiere que Dios trabaje en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros somos propicios para decirle: Señor, de donde yo vengo estaba muerto en delitos y pecados, y imaginan los problemas que tenía, qué bendiciones? Y ahora yo quiero estar contigo, porque solo una palabra tuya bastará para sanarme y para transformarme y para cambiarme y para redimirme. Es doloroso decir esto, pero muchas veces estamos de esa forma. Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Algunos, todos, ¿verdad? Todos, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Podemos decir entonces, iglesia, que aunque el pecado continúe existiendo, su poder sobre la vida del creyente ha sido eliminado. ¿Y por qué seguimos pecando? Nadie se pregunta eso. Segunda enseñanza, vuelvo al punto: mente, pensamiento. El pensamiento, la suma de tus pensamientos, de tal manera vas a ser. Segunda enseñanza, la diferencia entre vivir según la carne y vivir según sobre el espíritu. Wow. Romanos 8 del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne, usted que tiene allí pluma, lapicero, bolígrafo, resaltador,
Subráyelo, mi hermano. Subráyelo. ¿Saben qué? Cuando yo comencé en el evangelio, yo cuando Cristo me hablaba de esto, o el predicador, o el pastor, o la pastora me predicaban, yo decía, Dios mío, esto lo tengo que yo anotar, porque cuando yo me comporte así, yo voy a saber en dónde estoy parado yo. ¿Usted lo está haciendo en esta mañana? ¿O está pretendiendo digerir todo lo que yo le digo, que está bien, pero luego se olvida? Fíjense ustedes, los que piensan según la carne, pero no los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no vivimos según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros vivimos según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quién lo dice? Yo. No, lo dice el Señor. Pero si Cristo está en cada uno de nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que los levantó de los muertos, o levantó a Cristo Jesús, mora en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en cada uno de nosotros. En estos versículos el apóstol Pablo se enfoca en la diferencia entre vivir en la carne y el vivir en el espíritu. Este versículo se nos presentan dos grupos de personas. El versículo 5, porque los que son de la carne piensan en la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Yo, siendo un hombre cristiano, yo voy a sumergerme en las cosas de la carne. Yo, siendo una mujer cristiana, yo voy a involucrarme en circunstancias donde se ve afectada mi relación con Dios. Es imposible. No debería ser. El Espíritu Santo es un espíritu también de amor, poder y dominio propio. ¿Cuántos de nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas? El alma muchas veces se nos levanta en nuestra vida con sentimientos, pasiones, deleites, pero el Espíritu Santo pasa la plomada de paz para que nosotros, lo que éramos antes, ya no lo somos, y nos recuerda. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasa que escucha una vocecita que nos dice: no vayas por ahí, que por ahí no es el camino. O solamente es a mí. O que te dice: no hagas eso, tú sabes lo que estás haciendo no es de un cristiano. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros queremos obrar de una forma y el Espíritu Santo nos dice: cállate la boca. ¿Verdad que sí? O solamente a mí me pasa, mis hermanos. Es una lucha constante, o no nos pasa eso. Si no le pasa, mi hermano, vamos a ir a una enseñanza de cómo aceptar a Cristo por primera vez. Porque tiene que haber una lucha. Aquí está hablando de dos personas, y una lucha entre el bien que quiero hacer y no hago, y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero el Espíritu Santo nos da el dominio propio para nosotros poder agradar al Señor por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que entender, como dice este versículo 5, se presentan dos grupos de personas. Los que no son de la carne los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Los que son de la carne, vamos a definirlo. Son aquellos que no han confesado a Cristo como su Salvador y que están dominados por su naturaleza pecaminosa y se enfocan en satisfacer los deseos y las pasiones terrenales. Y entonces va una pregunta de parte de ustedes que seguramente la están pensando allí. Bueno, si hay alguien que recibió a Cristo, lo aceptó como su Señor y Salvador, ¿por qué entonces anda más en la carne que en el espíritu? ¿Por qué hace más cosas de la carne que del espíritu? Yo le tengo la respuesta: porque nunca aceptó al Señor. Amén. Por su fruto lo conocerán. Por el fruto, hermano. Tenemos que tener ese entendimiento, esa claridad, esa certeza, esa convicción de que tu fruto va a hablar más de ti que tus palabras. De que el fruto que hay en ti va a reflejar a Cristo, si estás en Cristo, si has muerto justamente con Cristo, o si realmente tú todavía sigues siendo carne, como este pastor de 30 años que él dice: no, yo he predicado, pero yo no me siento un cristiano. Y ahí este pastor
que era un poco más joven que él, se puso a llorar y dijo: caramba, el problema que tú le has causado a muchas otras personas. Y estamos hablando de un pastor, pero un padre en la casa que no modele el carácter de Cristo para sus hijos no es un problema. Una madre que no modele el carácter de Cristo a sus hijos no es un problema. Vamos, sin hijos. Un esposo que no modele el carácter de Cristo que tiene para su iglesia, que la ame de esa forma, no es un problema para el hogar. Una mujer que no es como Proverbios 31, que se sujeta, que es amorosa, que es compasiva, que sabe cuál es su posición y no lo hace como fruto en su hogar, no es un problema. Muchas veces nosotros pretendemos que en la iglesia se nos enseñe, y gloria a Dios, porque Dios nos ha dado la potestad de poder predicar su evangelio, pero buena parte del trabajo también es en casa. Yo, o ustedes, María, perdona que te tome como ejemplo, pero estás con los niños. Tú tratas de ahí verter tu vida en esas 2 horas que tenemos allí para los niños, pero tú pretendes que como somos cristianos, lo que tú hiciste aquí se expande en la casa, ¿sí o no? Pero si no se expande, no es un problema, porque estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? No se puede jugar a ser cristianos, iglesia. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque por su fruto lo vamos a conocer. Y es doloroso, pero se ve en la película, se ve en TNT y también se ve en la vida real. Es doloroso que cuando unos niños que son llamados a ser la generación de relevo de la iglesia tengan distorsionadas sus prioridades. Es doloroso porque no tienen carácter de cristianos, sino que se les enseñan más a enfocarse en el mundo y no en Cristo. Hermanos, los amo a todos. Los amo sinceramente a todos, pero tengo que decírselo. ¿Por qué simulamos eso? ¿Somos cristianos o somos cristinos? Yo pensaba venir a predicar en la primera iglesia mormona de Madrid, pero estoy aquí en Visión al Mundo. ¿Ah? Yo le iba para los mormones, este versículo era para ellos, no para ustedes, santos de Israel. Amén, amén. Oye, ¿quién Dios nos está hablando en esta mañana? Yo por ahí veo a las mujeres dándole al esposo así, ¡tum! Hay unos que quedan así, doblados. Digo, bueno, ¿qué pasa? No sé si es que me van a agarrar después ideas, pero los amo a todos. Por eso les digo, los amo. Los amo con un corazón pastoral. Y quiero que usted sea mejor que yo, mis hermanos. En serio. Yo pretendo eso porque si no había perdido mi tiempo. Yo espero que usted dé testimonio donde vaya y que lo reconozcan como un cristiano. Es lo que hay en mi corazón. Y no juego al papel de Dios porque Dios es Dios y el Señor es el Señor, pero pretendo darle herramientas para que usted en el amor del Señor pueda vivir una vida que agrade a Cristo. Entonces los que son de la carne se enfocan en satisfacer los deseos y las pasiones terrenales. Nosotros podemos verter aquí, yo puedo desgastar mi vida en predicarle el evangelio cada domingo, mi hermano, pero si usted no lo pone en práctica, es un problema que tiene usted, no yo. Es así. Si usted no practica lo que se predica, usted es un fariseo. Y es dura la palabra, pero es una verdad. Nosotros en estas 2 horas recibimos herramientas. ¿Pero para qué es una herramienta? Para usarla. ¿Y dónde la usamos? ¿En la iglesia o en la calle? Yo creo que tenemos que usarla en todos lados, ¿verdad? Porque aquí es bonito. Yo con mi hermano José me río y echamos broma y nos llevamos bien porque todos nos están viendo. Pero cuando estamos solos nosotros, que no están otros hermanos al lado, ¿cómo tratamos a los de la calle? Al vecino, al de la frutería, al que no nos cae muy bien, el que no nos dice los buenos días. ¿Cómo lo tratamos? ¿Le damos igual los buenos días? Dios te bendiga. ¿O nosotros disimulamos a lo que hemos sido llamados? Hay un problema. Hay un problema. ¿Saben por qué? Porque nosotros como cristianos o yo como pastor no debería, ojo, esto lo estoy haciendo con mucho amor, pero ya después de este tema yo no debería tocar más este tema con cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libre. Y esa verdad no tiene que ser repetida. Pero ¿saben qué pasa, amados? Que me veo en la obligación de tanto en tanto otra vez predicar esto y pierdo yo el tiempo en lo que quiero hacer con los de allá afuera también. Y es doloroso porque la iglesia tiene que ser preparada para ganar un mundo que está caído. ¿No es así?
Porque si no perdiéramos el tiempo en estas cuatro paredes, nosotros dándonos, gloria a Dios, porque tenemos que nutrirnos. Pero son herramientas para tú ganar 2, 3, 4, 5. Te muestro el evangelio de salvación. Mira lo que Cristo ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. Cristo también lo puede hacer contigo. Pero doloroso es que no damos ni testimonio en la casa. Mis hermanos, los que son de la carne, usted no ha hablado con alguien que solo te dice que yo quiero es estudiar, yo quiero es ser el mejor en el trabajo, yo quiero ser el más ilustrado en esta ciudad. No está mal, eso está mal, no está mal en el foco, pero ¿dónde dejas a Cristo en todo ese contexto? ¿Saben que nosotros tenemos que preparar familias es para que prediquen el evangelio de salvación? A eso fue lo que fuimos rescatados nosotros. Ese es el primer propósito, la prioridad: Cristo, Cristo y Cristo. Es un solo amén. José está entendiendo la prédica, gloria a Dios. Está bien, es el discípulo amado. Iglesia, nuestra vida como cristianos no tiene que girar en torno a las cosas materiales. Las cosas materiales van y vienen. Hay muchos famosos que tienen mucho y no tienen nada, que lo único que tienen es dinero. Pero nosotros que tenemos el poder de Dios, yo vuelvo a repetirlo, nosotros que tenemos el poder de Dios, vivimos como que si no tuviésemos nada, mis hermanos. Y tenemos la verdad absoluta de la eternidad en nuestras manos, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y no vivimos así. Vivimos agotados, estoy extenuado, las cosas no me salen. Pero hermanos, ¿por qué nos preocupamos tanto aquí y no nos ocupamos tanto allí? Cuando nosotros vivimos conforme a la carne, los deseos materiales y egoístas se transforman en una prioridad para nosotros. Porque quiero tener lo que no tengo, y lo que tengo no lo valoro. Una bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted puede distinguir eso, una bendición. Entonces muchos dicen, no, eso es una bendición de Dios, y a los 2 días están cabezones así. ¿Es una bendición realmente eso? No es. Una bendición de Dios no te va a separar de Dios. Por eso yo se lo digo con sentido de propiedad. Mis hijos son de Dios porque nunca me han separado de Dios. Jonathan juega al fútbol. Los domingos son fútbol. Jonathan, ya no vas al fútbol. Acuérdate que nosotros tenemos un Señor de nuestras vidas, y el Señor es el domingo. No solamente el domingo, pero el domingo es el del Señor. Y el Señor, y tú, como eres del Señor, vas conmigo con el Señor, y ya se acabó el dilema. Porque Jonathan no va a ser futbolista. Y si lo va a hacer, Dios irá a hacer un milagro y le saldrán las piernas de Ronaldo cuando tenga 18 años. Pero bueno, si Dios lo quiere. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Oye, un aplauso para el Señor. Son mensajes crudos, pero nos sirven, ¿verdad que sí? Nos tienen que servir. Los que son del Espíritu son los creyentes que han nacido de nuevo y ahora están siendo guiados por el Espíritu Santo. Sus pensamientos y sus deseos están alineados con los del propósito y las cosas de Dios. Entonces digo, mi hijo es del Señor, pero más está allá que aquí. No sé, esas ambigüedades. ¿Dónde existe eso? Si yo digo que mi hijo yo quiero que se prepare, tiene que haber un fruto que yo lo envíe al colegio de lunes a viernes. No basta en la casa, porque si no, ¿cómo se prepara? Si yo digo que mi hijo es para el Señor, yo no tendría que traerlo a las escuelas dominicales. Perdónenme los papás de niños, pero esto va para ellos y va para usted también como papá. Por cualquier cosita, más es lo que faltamos que lo que venimos. Pero eso sí, cuando algo pasa en casa, el pastor tiene que darme un consejo, y si no me lo da es un fariseo. Es malo, es malísimo. Y se van a otra iglesia y dicen, no, es que el pastor no quería. No, es que el pastor está cansado, rajado la lengua que decirte, tiene las prioridades mal. Pero amado, yo no puedo cambiar tu vida, la cambias el Señor quiere hacerlo. Me usa como instrumento para decirte que lo que estás haciendo no está bien. Pero cuando vienen las consecuencias, ahora sí, necesito la ayuda. Hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es la palabra necedad? Es hacer la misma cosa pretendiendo un resultado distinto. Sabiduría es el que aprende del error de otros. La palabra de Dios nos muestra la vida de muchos hombres y mujeres en los cuales tienen alto y tienen bajo. Nosotros nos deslumbramos con los altos, pero los bajos no es que ellos sean malos, sino que Dios lo permite allí por una enseñanza para nosotros, para que nosotros no repitamos lo mismo. Pero muchas veces caemos en eso.
No es una necedad eso. Los que son del Espíritu, sus pensamientos y deseos están alineados con el propósito y las cosas de Dios. Con el propósito y las cosas de Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tu vida tiene que ser, yo creo que 1000% de Dios. En esta mañana, en estos días, mira lo que es la mente. Le hablo de testimonio del pensamiento. Yo dije, bueno, Señor, yo estoy en la matutina los miércoles y viernes. Oye, pero me tendré que levantar el martes. Oye, Señor, yo voy a tirarme un ratico más, como hasta las 7, porque tú sabes que empiezo a las 8. Y entonces, bueno, yo argumentando en mi mente manipular a Dios para no levantarme temprano. Mi hermano, entonces estoy en eso. Y yo sentí, se los digo delante del Señor y que no me deja mentir, sentí como un corrientazo en mi pecho, mi hermano, como a las 4:30 de la mañana. Y yo dije, Señor, eres tú. Yo me levanto o si no tú me aniquilas aquí. Y me levanté y yo dije, Dios mío. Y Grisel me dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué te pasó? No, el Señor me está llamando. Yo sé cuando el Señor me llama. Y usted tiene que saber cuando el Señor nos llama todos los días de nuestra vida. Todos los días, repita, todos los días tengo que honrar al Señor. Todos los días. Yo podía haber disimulado o pretendido disimular, pero el Señor me metió corriente y me levantó. A muchos Dios nos está metiendo corriente hoy en la mañana. ¿Sí o no? Y no nos gusta la corriente. Hay unos que me dicen, oye, que usted predica la verdad, pero es un poquito como duro. ¿Usted cree que yo soy duro o estoy predicando el evangelio? ¿Saben qué pasa? Que el evangelio es duro para el corazón endurecido. Pero el que tiene el corazón blando, sensible al Espíritu Santo de Dios, se para y dice, gloria al Señor, porque yo soy de los que vivo conforme al Espíritu Santo que mora en mí. Pero el que está en la carne, esto le revienta la vida, porque no quieren vivir así. Y es duro, pero sería yo un insensato si no le predico el evangelio de tapa a tapa. La carta a los romanos para mí es un desafío, mis hermanos, porque es una carta confrontadora 100%, que me parte a mí primero y que me lleva a mí a decir realmente qué soy y qué no soy. Amén. Y creo que pretende Dios también con cada uno de nosotros en esta mañana ponernos en el sitio que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Podemos entonces ver que la carne se enfoca en lo temporal, en lo que necesito para hoy o para mañana o para pasado, José. Pero el Espíritu se enfoca en la eternidad. Si yo en mi casa pretendo servir al Señor, ¿me conviene a mí faltar por cualquier cosa? No, porque yo estoy pensando no en lo de aquí, estoy pensando en lo de allá. Si yo para mi trabajo no dejo de faltar, porque sabes que uno cobra, ¿verdad? Y cuando no cobramos nos duele. ¿Por qué no nos duele entonces no rendir nuestras vidas al Señor? El Espíritu se enfoca en lo eterno y agradar a Dios. Ocuparse de la carne, iglesia, es muerte. Aquellos que viven dominados por su naturaleza pecaminosa están totalmente y espiritualmente muertos, separados de la vida en Cristo. Esta muerte no solo es física, sino principalmente, prioritariamente, primordialmente espiritual, lo que lleva a una condenación eterna. En estos textos nos demuestran una verdad espiritual muy importante. Anote, por favor. Los que viven según la carne viven en enemistad con Dios y no le pueden agradar a Él. No es mía la palabra, es del Señor. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo explica aquí que aquellos que están dominados por la carne no solo están alejados de Dios, sino que no son de Dios. Son enemigos de Dios. Aquellos que viven según la carne, en la que su pensamiento domina su vida, pero más de la carne que de Cristo. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos versículos nos demuestran una realidad espiritual muy importante. Es imposible agradar a Dios mientras se viva según la carne. Está mal que nosotros tengamos planes, proyectos, perspectivas. No, Dios ha puesto sueño en cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de ello. Pero primero que mi sueño está en mi sueño de agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos decidimos vivir de esa forma? Hermanos, la venida del Señor cada día está más cerca. Y capaz usted me ha escuchado decir esto mucho.
pero está más cerca que lo que prediqué la semana pasada. Yo estoy convencido de eso. Está cada día más cerca. Estamos preparados para nosotros de la cercanía de nuestro Dios. Y la semana pasada yo decía, si nosotros supiésemos que nos quedan 2 horas de vida, ¿viviríamos como hemos vivido esta semana pasada? ¿Estaríamos hoy con la expectativa que tenemos ahora mismo, que no sabemos? Nosotros pretendemos en nuestra mente vivir eternamente, sin saber que el Señor puede marcar una pausa en nuestra vida cuando quiera y cuando le plazca. Si supiésemos que nos quedan nada más 2 horas después del servicio, Dios guarde a cada uno, pero quiero ponerlo en un contexto donde usted sea totalmente confrontado. Y yo, ¿cómo viviríamos esas 2 horas? ¿Qué haríamos distinto? ¿Cuáles serían nuestras prioridades? Yo le digo algo a usted, usted no se iría de aquí. En serio, mi hermano, no se va. Mira que hay no sé qué. No, yo me quedo aquí hoy porque yo quiero irme con mi Señor. Pero ¿por qué no vivimos así todos los días? Con esa expectativa puesta. ¿Saben qué? Nos creemos eternos, mis hermanos. Y hay algo de soberbia en cada uno de nuestros corazones, que pretende saber más que el Señor. Cuando nosotros vivimos de una forma que le desagrada a Él, pretendemos saber más que Él. Porque decimos, bueno, luego hay tiempo. Para luego hay tiempo, dijo uno que está ahorita en el infierno. Para luego hay tiempo. Para luego no hay tiempo, mis hermanos. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos algo. Él viene. Sí sabemos algo, iglesia. Él viene. Pero ¿cómo nos va a conseguir en esa venida de Él? Sin mancha y sin arruga, o más del mundo y menos de Él. ¿Sabes qué es doloroso? Simular el cristianismo. ¿Saben por qué es doloroso? Porque de un momento a otro todo saldrá a la luz. Cada uno va a ser puesto en su lugar, mis hermanos, en el momento y en el lugar preciso, tiempo y ocasión. Pablo en estos versículos nos habla según también lo que significa vivir en el Espíritu en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En cuánto de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios? Vivamos conforme al Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pablo en estos dos versículos habla directamente a los creyentes, recordándoles su nueva identidad en Cristo. Él nos está diciendo, no juzgando: amados, recuerda lo que eras antes. No sigas trazando metas para lo que eras de antes. Ahora eres nación santa, pueblo adquirido por Dios para buenas obras. Eres una persona totalmente distinta. Vive distinto. Tenemos que vivir de una forma distinta porque el Espíritu Santo es quien habita en nosotros y su presencia es evidente de que pertenecemos a Cristo. Sin el Espíritu de Cristo, una persona no es verdaderamente un cristiano. Nuevamente, ¿cómo reconozco un cristiano? Por su fruto lo vamos a conocer. Sus prioridades, hermano, la prioridad que tengamos tú y yo marca un precedente entre si somos cristianos o no. Dígame dónde lo dice. Vaya a la prédica de la semana pasada, está en YouTube. Búsquela y va a ver que ahí está. El Espíritu Santo es quien habita en los creyentes. Respondamos una pregunta muy importante. ¿Puede un cristiano o un creyente vivir según la carne y no según el Espíritu? ¿Quién cree? Dicen que no. Algunos dicen que sí. Pero la respuesta es sí. Sí, un cristiano o un creyente puede vivir según la carne en lugar de vivir en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque no es un cristiano. Nunca reconoció a Cristo en su corazón. Simuló decir que era cristiano. Pero todo será puesto en su lugar en su momento preciso, mis hermanos. Aunque la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente garantiza la posibilidad de vivir una vida transformada y agradable a nuestro Dios, sabemos que la vida cristiana también es una lucha. Y también hablo de aquellos que batallan. Una evidencia de un cristiano es que no está conforme a la forma de pecado que hay en él, sino que le dice: Señor, ya no quiero pecar más. Yo sé que eso está mal. Yo sé que la forma de vida que estoy viviendo no está correcta. Ayúdame, cámbiame, transfórmame, escudriñame, renuévame, restáurame. Hay una lucha constante entre esas dos naturalezas. Pero hay unos que se conforman con la naturaleza pecaminosa y dicen: bueno, ya, hasta ahí estábamos. Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros en Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, Pablo mismo,
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran hacer. La tentación sigue siendo una realidad para todos nosotros, pero nuestros pensamientos determinan a dónde vamos orientados. Yo no puedo satisfacer los deseos de otra persona sin primeramente satisfacer los deseos de Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Agradar primero a Dios que sobre todas las cosas. No que mi esposo, que mi esposa. Mire, mi hermano, yo le digo algo con todo el respeto. Mujer de Dios y hombre de Dios. Si usted está en un hogar y su esposa no la deja venir al servicio, mira, le estoy hablando a los hombres. ¿Será que hay alguien aquí, un hombre que no lo dejan venir? No sé por qué empecé por allí. Pero si su esposa no lo deja venir, usted tiene que venir. Porque ¿sabe por qué? Porque su esposa se supone que para ella ser autoridad tiene que sujetarse primeramente a Cristo. Y como se sujeta a Cristo, ella sabe que primero es Cristo. Así que si usted viene, tranquilo, déjeselo a Cristo. Si su esposo, por ejemplo, yo he visto esos casos. No, tú no vas a la iglesia. ¿Y quién te dijo a ti que yo no voy a la iglesia? Tú. No, pues yo soy el sacerdote del hogar, sacerdote, pero sujétate primero para yo rendirme a lo que tú me dices. Pero yo sé que cuando tú te sujetes no me vas a decir que no vaya, sino más bien ve, porque la prioridad mía es Cristo. Cuando nosotros desconocemos la palabra, mis hermanos, caemos en cualquier error fundamental de vida, porque no tenemos entendimiento en lo que estamos haciendo ni qué estamos viviendo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando dice nada, ni nadie, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi tío, ni el chivo de la esquina, ni la perrita, ni el perro, nada de eso. Primero es mi Señor, segundo es mi Señor, tercero es mi Señor. Bríndele un aplauso al Señor, que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Entonces esos refranes a los que o a las que no dejan a su esposo venir, tenga cuidado, porque se va a enfrentar a Cristo. Y no hay nadie que luche con Cristo que salga parado bien. Tenemos que tener cuidado con eso. No sé, Marco está como nervioso ahí, ¿no? Nélida. No sé. Vivir según la carne trae consecuencias. Número 1, falta de gozo y paz. Vivir en la carne puede llevar a la pérdida de paz y gozo, que son frutos del Espíritu. El Salmo 51:12 nos dice. El Salmo 51:12. ¿Cuántos han leído los salmos? ¿Alguien tiene un salmo preferido? Yo el 123:5, él me gusta mucho. Lo que siembra con lágrimas lo recogeré con gritos de alegría. Yo creo en esa palabra. Me ha ayudado a lo largo de que comenzamos el ministerio, me ha ayudado esa palabra, así que es la palabra del Señor y me da ánimo en seguir adelante. Cada vez que mis fuerzas fallan, lo que siembras con lágrimas, con gritos de alegría lo vas a recoger. Avanza, me dice el Señor, avanza, deja la lloradera, avanza. Salmo 51:12, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué otra consecuencia espiritual trae vivir según la carne? Contristar el Espíritu Santo. Vivir según la carne puede llevar a la pérdida de la sensibilidad por el pecado y contristar al Espíritu Santo que habita en nosotros. Efesios 4:30, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos cada uno de nosotros sellados para el día de la redención. Trae amargura, dolor y fracaso. Esas son consecuencias. Vivir según la carne nos lleva a sufrir duras consecuencias para nuestra vida. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Saben que a mí me gusta mucho eso de las historias, no sé qué pasó antes y tal. Me gusta indagar, ¿por qué? Saber. Y estuve viendo que el Titanic, ¿cuántos conocen el Titanic? Un famoso barco más grande de la época que llevaba 1500 personas más millonarias que no millonarias en el barco y tal. Y se hundió pues porque chocó con un iceberg. Pero me llama la atención que lo traigo a cotación hoy, porque sé que es una advertencia que Dios nos está enviando a nosotros. Que el Titanic iba a una navegación que era prohibida en ese tiempo de velocidad. Y ellos recibieron 6 alertas en medio de la navegación. Y cada alerta le decía: hey, baja la velocidad, dile al capitán que más adelante
hay una conglomeración de iceberg y podría ser perjudicial para la embarcación. Pero ¿saben lo que decían los marineros que estaban allí? No, nosotros no vamos a decirle nada al capitán porque nosotros no vemos nada malo y el capitán está comiendo. Segunda alerta, lo llaman. No, el capitán está durmiendo. Tercera alerta, no, el capitán está en el baño. Cuarta alerta, no, el capitán está en... Excusas, le sirven solo el que las da. Hasta que finalmente chocan con el iceberg y se mueren 1500 personas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hablamos hoy? Dios nos está dando una alerta a cada uno de nosotros, mis hermanos. No sé si 6, no sé cuántas, pero sé que son muchas. Nos está diciendo que adelante hay un peligro y que solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tú y yo podemos sobrepasar esta prueba. Que solo viviendo una vida que le agrade a Él es que nosotros podemos realmente vivir una vida que le agrade. Que cada uno de nosotros está voluntariamente llamado a rendir su vida para que Cristo viva en él. Cada día tenemos una alerta. La semana pasada nos hablamos de 2 horas que haríamos. Esta semana Dios nos habla frontalmente en decir cómo estamos viviendo, entre la carne o el espíritu. Yo le pido, amada iglesia, yo no quiero ser como ese capitán. Yo estoy aquí parado y les digo, el tiempo es corto. La venida de Cristo es inminente. Vivamos una vida que le agrade. De nada vale venir 30 años a una iglesia y no ser transformado. Porque el poder de Dios se evidencia en la transformación que hay en la vida de cada uno de nosotros. Es así. Ese es el fruto, la transformación de vidas. Él quiere transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Somos voluntarios para que la transforme? ¿O creemos que esta palabra no es para nosotros? Ni la de la semana pasada, ni la otra. O sea, yo creo que nos hemos equivocado entonces de iglesia. Porque yo creo que si usted es oveja de este prado y donde el Señor es nuestro buen pastor, Él está enviando esta palabra porque la necesitamos, ¿sí o no? Yo creo eso. Yo, Jonathan, la necesito. Usted la necesita también. Vivamos de manera que necesitemos esta palabra vitalmente y que podamos decir, Señor, gracias por hablarme, porque estaba un poquito separado de ti, pero ahora quiero entrar en tu rebaño y quiero que gobiernes mi vida y no quiero poner excusa ante lo que sé que tengo que hacer y no lo hago. Amén. El Espíritu Santo nos da muchas señales de advertencia para buscar en nuestra vida enderezar nuestra forma de andar. Hoy es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este relato del Titanic nos busca revelar a nosotros que la advertencia se envía. ¿Cómo Dios nos habla? A través de sus siervos y los profetas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dios no me ha puesto a hablarte en esta mañana a ti por producto de una casualidad. Necesitamos escuchar esta palabra. ¿Hay esperanza? Sí la hay. ¿Hay una problemática? Bueno, el fruto de la carne. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer morir con la ayuda del Espíritu Santo lo de carne que hay en nosotros para decirle al Espíritu Santo de Dios, gobierna mi vida y enseñoréate en mí porque quiero vivir para ti. Tenemos esperanza cada uno de nosotros. Hoy es un día donde el Dios de segundas oportunidades vuelve a darnos una oportunidad y nos dice, ¿cómo pretenden ustedes vivir? ¿O cómo pretenden nosotros vivir? Porque me incluyo allí. Les digo sinceramente, a mí este mensaje me confronta. No voy a ser como ese pastor de 30 años que dice que no, yo no creo que tenga un llamado. Yo tengo un llamado, pero tengo una lucha como todos los seres humanos. Y esta palabra sé que también corta mi vida. Y que Dios quiere cortar la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es doloroso? Circuncidar. Hablando del corazón, duele cuando un corazón es de piedra. Pero qué beneficioso es cuando el corazón se coloca de carne. Es un gozo indescriptible, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amada iglesia, yo le pido en esta mañana que nosotros podamos ponernos de pie y en acto de reverencia nosotros ponernos a cuenta con nuestro Señor en esta mañana y decirle, Señor, si realmente cada uno de nosotros sabe la condición, mis hermanos, de cada uno. Usted allí con un corazón sincero, humilde, pleno, entendido, en esta mañana decida cómo usted quiere vivir su vida. Si este mensaje ha llegado a su corazón, póngase a cuenta con Dios y que podamos vivir una vida transformada con el poder del Espíritu Santo.
Un cristiano puede experimentar momentos en los que vive según la carne, pero esto no define su identidad en Cristo. La presencia del Espíritu Santo y la obra de Cristo en la vida del creyente, mis hermanos, proporciona la capacidad, escuche bien, iglesia, el Espíritu Santo nos proporciona la capacidad de superar la carne y vivir en obediencia a Dios. La clave está en reconocer la lucha, arrepentirnos de los pecados y buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida que glorifique a nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, obrando con poder y gloria en nuestras vidas, Señor. Que en medio de este tiempo, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor. De tal manera, Jesucristo, de tal manera, Espíritu Santo de Dios, que nosotros podamos ser voluntarios en reconocer que hemos vivido una vida, Señor, que muchas veces dicta distantemente de lo que es ser un verdadero cristiano. Y queremos cada día ser más como tú. No es una excusa, Señor. Queremos tu ayuda. Necesitamos de ti, Señor. Gracias.